Gracias. Buen día a todas y a todos quienes nos están escuchando a través de Radio Universidad, el 104.1 de FM, así como a quienes nos acompañan a través de la página de Facebook de la Defensoría. Les damos la bienvenida a una emisión más de este programa La Defensoría Te Escucha, el programa de radio de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la Universidad Autónoma de Coahuila. Les saluda Diego García, su anfitrión, el día de hoy, y en esta ocasión tenemos como invitado al doctor Hugo Morales Valdés, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza, con quien platicaremos de un tema muy interesante, cómo lograr un Coahuila inclusivo. Pero antes de ello, me permitiré leer una pequeña semblanza del doctor. Él es doctor en Derecho con especialidad en problemas actuales de Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, en España. Cuenta con una maestría en Derecho Penal Comparado y Criminología en la Universidad de Gales, Reino Unido, así como una maestría en Derecho Corporativo Internacional en la Universidad Iberoamericana de Torreón. Fue encargado de despacho de la Delegación de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Región Laguna, en el periodo de 2018 a 2019, y es profesor e investiga en diferentes universidades. Autor también de diversas publicaciones académicas en materia de derecho. Doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos en este programa que es de usted y también de toda la comunidad universitaria. Es un gusto poder saludarle. Por el contrario, Diego, muchas gracias por la invitación. Es una gran oportunidad para la comisión de poder también tener este diálogo con la comunidad universitaria y especialmente un tema que resulta de relevancia para la comisión y me parece también para la universidad. Así es, y pues bueno, para entrar en contexto, me gustaría que nos pudiera mencionar, y sobre todo a la comunidad universitaria, qué significa o a qué nos referimos con la palabra inclusión y en qué contextos se emplea. Bueno, mira, primeramente hay que hablar de que al hablar de grupos vulnerables y su situación, pues es necesario contemplar la necesidad de lograr una igualdad sustantiva. Es decir, que cuando hablamos de inclusión desde este punto de vista, hablamos de igualdad de condiciones y oportunidades para las personas que se encuentran en estos grupos. ¿Por qué es necesario hablar de inclusión? Bueno, pues es importante porque evidentemente aquellos grupos que son vulnerables pues no tienen históricamente las mismas condiciones que otras personas. Y ante esa desigualdad es importante encontrar algunos mecanismos que permitan esa accesibilidad en igualdad de oportunidades, particularmente eliminando barreras físicas que no permiten este proceso de establecimiento de igualdad. Ok, y en este sentido, pues tomando en cuenta las diferentes condiciones y características en una sociedad diversa, en el contexto coahuilense, eh, ¿qué es lo que debe o de qué forma debe de participar la sociedad desde su punto de vista? Obviamente para también contribuir a tener una comunidad coahuilense más inclusiva y pues en mayor medida evitar que se acentúen las vulnerabilidades de uno o de otro grupo. Claro, mira, te comento esto. La Comisión de Derechos Humanos del Estado ha sustentado en tres pilares fundamentales las actividades que realiza. La primera de ellas tiene que ver con consolidar los derechos de los justiciables. Probablemente esta parte no esté tan relacionada con el tema que estamos en este momento tocando. Sin embargo, los dos siguientes me parece que tienen mucha importancia. El primero de ellos porque nosotros sustentamos la necesidad de la capacitación institucional como parte de la necesidad no solamente de las instituciones de transformar sus políticas públicas, sino fundamentalmente porque es necesario que exista un acompañamiento institucional para que también se vayan desarrollando las mismas. Y el segundo tiene que ver con un acompañamiento a las personas que han sido víctimas o directas o indirectas y que en todo caso también requieren este acompañamiento y este apoyo. En este sentido te podría decir que las dos últimas que acabamos de comentar son fundamentales porque de alguna suerte generan la promoción, la difusión y la supervisión como elementos torales que son necesarios para poder
establecer un mecanismo que finalmente nos lleve a consolidar procesos de inclusión. Cuando hablamos de promoción, evidentemente podemos hablar no solamente de capacitación, sino que también podemos hablar de, pues, tal vez algunos cursos, tal vez talleres de tipo formativo. Sin embargo, también encontramos la necesidad de que exista un esquema de difusión dentro de ese propio ámbito de promoción. Y el hecho de que también la comisión esté verificando y supervisando algunas de estas necesidades de accesibilidad, pues también va permitiendo que se vaya consolidando el mismo. Hay que decir que también el Ejecutivo del Estado, con su plan estatal de derechos humanos, ha generado un proceso de esta índole similar, de tal manera que no solamente ha permitido la generación de esta promoción y difusión, sino que también ha volteado a ver a la Comisión de Derechos Humanos para que sea un órgano consultivo y finalmente pueda tomar esta función de supervisión que estamos comentando. Muy bien, y a partir de estas labores o de estos pilares que menciona, que se han tomado a partir de la Comisión Estatal, ¿a qué retos se han enfrentado en la implementación precisamente de capacitación institucional o el acompañamiento a las víctimas? ¿Cuáles son los desafíos que se presentan? Mira, transformar el entorno no es fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque simplemente llevamos un rezago histórico en materia de igualdad y ese rezago, pues evidentemente es el que nos hace pensar que tenemos que redoblar esfuerzos para ponernos un poquito al día, ¿no? El trabajo nunca para. De eliminar las barreras físicas para que haya esas condiciones en las cuales las personas han o puedan estar en posibilidades de contar con una igualdad de condiciones, pues es necesario una transformación desde el punto de vista social, no solamente institucional. Me parece que es importante en este sentido, por ejemplo, tratándose de la universidad, pues que es fundamental no solamente que las autoridades universitarias pues modifiquen estos patrones a través de protocolos, pero también desde el punto de vista de la concientización de la comunidad universitaria de la necesidad de establecer no solamente estos reglamentos, vamos a decir, estos acuerdos que tengan una fuerza jurídica, sino que en su implementación diaria también requiere la aportación de todas las personas que se encuentran en la universidad como autoridades e incluso también desde el punto más genérico de la comunidad universitaria. Claro, y tocando este tema de la comunidad universitaria y de la responsabilidad social también, dejando un poquito de lado el aspecto institucional, ¿de qué manera, tomando como punto final o como meta final la inclusión en la comunidad universitaria, eh, cómo impacta en nuestra universidad o en las diversas instituciones educativas el hecho de adoptar un modelo educativo inclusivo y que contemple precisamente pues, las condiciones o las necesidades de la diversidad de personas que integran una comunidad estudiantil? Bueno, mira, me parece que es importante primero una conciencia de las autoridades, ¿no? Porque si no existe esta conciencia, difícilmente que finalmente existe un espacio en el cual pues no solamente puede recibirse algún señalamiento, alguna inconformidad, sino que también desde la propia oficina de la Defensoría pues se van observando de forma permanente que se cumplan esos parámetros que legalmente se han venido estableciendo. Pero me parece fundamental que exista una conciencia ciudadana. Estamos tal vez regresando un poquito al tema institucional, pero finalmente me parece que esto es una muestra de lo que sucede en nuestra sociedad. Es importante generar la promoción, la difusión que estábamos comentando, para que esa conciencia vaya siendo cada día más consolidada, más fuerte en nuestra sociedad
Y evidentemente en la medida en que sea más fuerte en la sociedad, pues veremos que en los pequeños espacios que tenemos en otros lugares también se va a ir consolidando. Es importante decir que las instituciones académicas finalmente son aquellas que tal vez tengan una carga mayor todavía respecto de algunas otras. Existen algunos defensores de derechos humanos que promueven cierto espacio de los mismos en base a tal vez grupos vulnerables específicos. Sin embargo, el espacio académico me parece que es muy importante porque es precisamente a través de las universidades que podemos llegar a establecer una comunicación con gente joven que está en un proceso formativo, pero además que puede permear a otros puntos de la sociedad a partir precisamente de esa relación académica que puede llegar a generarse. Y esto lo podemos ver tal vez en los espacios de la universidad, pero muy constantemente también en la intervención de la universidad en proyectos públicos que tienen que de alguna suerte pasar por esa concientización en el momento en que se van a proyectar y eventualmente a ejecutar cuando exista este tipo de intervención académica. Ok, y doctor, en este sentido, para generar esta conciencia, no solamente universitaria, sino también social, ahorita nos comentaba un poco sobre las acciones que realiza la comisión, pero ¿de qué manera también, pues activamente los universitarios pueden participar o involucrarse con la comisión para generar estos espacios y estas oportunidades a fin de transitar a una conciencia que tome en cuenta la inclusión dentro de la sociedad? Mira, por ejemplo, en el aspecto universitario, nosotros celebramos un convenio con el rector hace ya algunos meses. Lo replicamos en otras áreas de la sociedad, pero lo pongo en el contexto universitario para poder, ahora sí que poder ser claros en forma específica, concreta y real de cuáles son las acciones que estamos llevando a cabo. Firmamos un convenio con la universidad. Ese convenio no solamente tiene vamos a decir, por fin el que existan procesos de capacitación tanto de la universidad para personal de la comisión o en su defecto de la comisión para personal de la universidad, sino que también tiene la posibilidad de que se vayan generando proyectos a lo largo del tiempo. Estos proyectos pueden ser específicos en áreas concretas del estudio de los derechos humanos, pero también tiene un acompañamiento institucional que llevamos nosotros. Recordarás tú, hace algunos meses, para no decir tal vez un poquito más de un año, se hizo público el señalamiento de algunos compañeros universitarios que señalaban tal vez alguna ausencia de protocolo en materia de verificación de respeto en materia sexual. Y viendo precisamente que existen esos espacios, pues precisamente el abordar a la universidad para tener la posibilidad de tener un diálogo, para poder corroborar que se están generando e implementando de forma constante protocolos que permitan adoptar una política pública diferente, bueno, pues en ese mismo sentido y en esa misma medida es en la que nosotros también podemos incidir. Ahora bien, esto lo digo desde el punto de vista de la universidad, pero te podría comentar que constantemente estamos generando convenios de colaboración con otras instituciones, incluso con asociaciones civiles que son entes privados y que tienen un interés específico en un área de protección de los derechos humanos o en relación a un grupo vulnerable. Y con ellos generamos el mismo esquema. Capacitamos, permitimos esta socialización de las políticas en materia de derechos humanos y buscamos incidir en las políticas públicas para poder respetar a ese grupo específico o grupos o conjuntos de grupos y eventualmente a buscar pues un esquema de igualdad para todos. Muy bien, creo que este tipo de proyectos o de convenios de los que nos habla precisamente son los que permiten conocer pues, a todos los universitarios y universitarias los lazos que existen entre instituciones y que
pues se puede confiar en las mismas y apoyarse como universitarios siempre que exista algún conflicto de esta naturaleza en el que implique precisamente la vulneración de los derechos de grupos minoritarios o de grupos en situación de vulnerabilidad. Y en ese sentido, eh, ¿qué consejo o qué opinión le podría dar a la comunidad universitaria precisamente para que promueva dentro de sus integrantes la inclusión y el respeto a los derechos de las personas con en algún tipo de situación de vulnerabilidad o grupos minoritarios? Mira, es fundamental promover la participación de los grupos vulnerables para que a través de ello se puedan establecer estas condiciones de igualdad. En la medida que los grupos vulnerables no solamente sean aceptados, sino que se promueva que tengan estas garantías y en esa misma proporción vamos a ver que existirá una posibilidad de concretar un esquema más igualitario, más adecuado a las necesidades actuales y sobre todo más respetuosos de aquellos grupos que históricamente han sido los que han sido más vulnerados. Claro, y creo que en lo particular, tomando como ejemplo la Universidad Autónoma de Coahuila, pues tenemos una comunidad universitaria muy diversa, muy grande y que precisamente tiene representación de diferentes grupos en situación de vulnerabilidad o grupos minoritarios y que pues a lo largo de estos años, como bien hacía usted el señalamiento hace unos momentos, pues se han manifestado algunas inconformidades, algunas cuestiones sobre sus derechos y cómo han sido vulnerados, pero creo firmemente que tanto desde la Universidad Autónoma a través de sus diferentes dependencias, como por las instituciones como la Comisión de Derechos Humanos, pues se ha logrado un gran avance precisamente en el reconocimiento y protección de los derechos de estos grupos. Eh, una última pregunta y es como para tratar de retomar lo que hasta el momento hemos dicho en este espacio, sería la inclusión como tal es la meta para el grupo, para todos los grupos en situación de vulnerabilidad o grupos minoritarios. Frente a esta, evidentemente, pues existen algunos desafíos, algunos retos que ya bien nos señalaba hace algunos momentos, pero ¿existe algún tipo de parámetro o alguna serie de criterios, algo fijo o establecido precisamente para atender a la inclusión? ¿O es más bien, como lo comentábamos hace un rato, el hecho de generar una conciencia sobre el respeto y promoción de los derechos de todos por igual? Es decir, ¿partimos de alguna serie de reglas para generar inclusión o solamente tenemos como tal el planteamiento de la dignidad de todas las personas? No, bueno, evidentemente cuando hablamos de inclusión tenemos que hablar de igualdad. Y hablar de igualdad es un tema que tal vez es complejo de poder asimilar su concreción porque parecería ser una meta, ¿no? Es decir, cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de derechos humanos en términos generales, parecería que en muchos casos lo que se pretende es señalar una meta que en algunos casos parecería ser inalcanzable. Sin embargo, vamos a decir, siendo realistas, no podríamos hablar de que esa meta se alcanza de forma simple o que estamos muy cerca de alcanzarla. Me parece que eh, los tres elementos que comentaba yo, el tema de la promoción, de la difusión y de la supervisión, son algunos temas que nos permiten, dentro de ciertos mecanismos, empezar a garantizar que exista una condición de igualdad más cercana al óptimo. Aún estamos muy lejos de que esto suceda, de llegar al óptimo, ¿no? Pero evidentemente en la medida en que se vaya reforzando estas actividades, en esa misma medida podríamos esperar que se vayan replicando en nuestra propia sociedad de tal manera que podamos ver que se vayan dando pasos. Y una de las cuestiones fundamentales en materia de derechos humanos es reconocer la progresividad de los mismos. Es decir,
que conforme vamos avanzando en el cumplimiento de algunas metas, tal vez iremos encontrando otras. Y en esa misma medida tendremos que ir abordando los problemas que se vayan presentando de forma diferente. Y por ello, tal vez la tarea en materia de protección de derechos humanos difícilmente se va a agotar de forma simple. Tendremos que ir abordando temas, tendremos que irlos resolviendo y tendremos que ir encontrando la manera de que la garantía de respeto y restricto a los derechos humanos signifique un avance progresivo y que este avance sea sustancial a lo largo del tiempo, que en la medida en que demos esos grandes pasos o esos pequeños pasos, nos encontremos con la necesidad de remover otros obstáculos y con ello, pues también ir avanzando desde el punto de vista de las políticas públicas. Sin duda, como lo comenta, es un camino largo, pero creo que estos pasos a los que se refiere y estos pequeños avances pues contribuyen sin duda alguna a poder en algún momento ir reconociendo de manera progresiva los derechos humanos de todas las personas en el entendido de la igualdad, de la no discriminación, de la dignidad y de muchas otras condiciones más que pues como ya lo comentó son el fundamento general y deberían de ser la guía para las instituciones y también la guía para nosotros como sociedad para pues ir protegiendo, para ir garantizando y para ir respetando los derechos, tanto los propios como los de las demás personas. Y pues bueno, doctor, desgraciadamente el tiempo que tenemos se nos ha ido acabando. A mí me gustaría agradecerle a nombre de la Defensoría de los Derechos Humanos Universitarios de la Universidad Autónoma de Coahuila por aceptar esta invitación y por compartirnos sus opiniones y reflexiones acerca de este interesante tema. No sé si usted tenga algún mensaje final que nos quiera compartir desde parte de la comisión o como ya Hugo Morales Valdés en su calidad de ciudadano coahuilense. Bueno, pues yo primero que nada agradecer el interés de la universidad y de la Defensoría en particular por establecer este diálogo. Me parece muy importante que desde nuestras trincheras, evidentemente, pero con un fin que nos parece, nos vincula, tengamos la posibilidad de establecer algunas medidas que sean positivas para poder garantizar, en la medida de que también nosotros tengamos la posibilidad de hacerlo progresivamente más consolidado, pues una garantía de respeto a los derechos humanos. Yo me despediría agradeciendo el espacio, pero sobre todo también insistiendo en la posibilidad de que la Comisión participe activamente en las tareas que la Defensoría está realizando y, por qué no decirlo también, dejar la mano extendida para la comunidad universitaria, en el sentido de que estamos dispuestos y muy contentos de poder iniciar este tipo de diálogos de forma permanente. Muchísimas gracias, doctor, y tenga por seguro que así será. Estaremos trabajando desde la Defensoría junto con la Comisión para precisamente pues generar espacios y generar oportunidades en pro de los derechos humanos, tanto al interior de la comunidad universitaria como en la medida de lo posible dentro de la sociedad coahuilense. Y sin más por qué agregar, yo agradezco también a todos y todas las radioescuchas que nos acompañaron el día de hoy. Con este programa nosotros damos el cierre a este 2020 sinuoso y deseamos a todos y a todas un feliz año nuevo y felices fiestas, sobre todo Navidad. Los invitamos a seguir al pendiente de nuestras redes sociales a través de Facebook, a través de Instagram y a través de Twitter, para que puedan estar al pendiente de todas las noticias de la Defensoría, así como de las próximas emisiones de este programa. Yo me despido y los dejo con la programación de Radio Universidad. Muchas gracias nuevamente, doctor, y muchas gracias a quienes nos acompañaron en cabina el día de hoy. Listo, Diego. Nos escuchamos de nuevo en enero. Muchas gracias, Mayela, muchas gracias y felices fiestas para ti.